Benditos sean, hermanos. Entre Dios y sus criaturas existen lazos que nunca podrán romperse. Pero si los hombres se sienten distanciados de su Padre Celestial, es por su falta de espiritualidad o de fe. Ni la muerte ni la falta de amor podrán destruir el lazo que os une a mi Padre. Nadie puede huir de la presencia de mi Padre. No existe morada o sitio alguno donde podías ocultaros de mi Padre. Porque donde quiera que vayáis con vosotros y donde quiera que os encontréis, estáis en mi Padre. No os conforméis con saber esto, hermanos. Es necesario que sintáis a mi Padre para que dejéis que se manifieste en vuestras obras. Meditad, analizar. Si mi Padre está en vosotros, ¿a dónde habéis llevado a mi Padre cuando pecáis? Os hablo así porque el Espíritu Santo ha de remover la ceniza que hay en vuestro corazón hasta encontrar en él una chispa de luz. Hermanos míos, gozad teniendo por maestro al modelo perfecto. En verdad os digo que ni antes ni después de Cristo habéis tenido un ejemplo como el que Él os dio. Pueblo bendito, sería perfecto el maestro si el discípulo le superase en sabiduría. No, la respuesta es no. Hermanos míos, muy grandes llegarán a ser los espíritus, pero nunca mayores que el de vuestro Maestro. Mientras mayor sea vuestra elevación, más alto y grande contemplaréis a vuestro Dios. Es necesario entender, hermanos, el soberbio siempre al final caerá abatido por sus obras, porque creyendo luchar por él, en realidad luchó contra sí mismo. También, hermanos, analizar lo siguiente: la soberbia es el origen de muchos males y sufrimientos entre las criaturas de Dios. Pueblo bendito, desde que se levantó el primer desobediente delante de la ley de mi Padre, cuánta miseria y cuántas tinieblas dejó a su paso. Desde entonces existe el mal como una fuerza invisible. Mi Padre permitió que existiera esa fuerza solo para someteros a prueba. Y por vosotros mismos, mi Padre quiere destruirla, exterminarla. Mas no por ello culpéis de vuestras faltas y caídas a ese determinado ser, que mi Padre personificó esa fuerza. Pensad que para cada tentación existe una virtud en vuestro espíritu para combatir el mal. Hermanos, hijos de Dios, vuestro espíritu fue creado con atributos adecuados para seguir por la escala de la perfección, por el camino de perfección, y llegar a la meta determinada en los altos designios del Señor. Pueblo bendito de Israel, aún no podéis comprender todas aquellas facultades que os dio el Padre. Mas no temáis, porque después las conquistaráis y las veréis manifestarse en plenitud. Hermanos míos, vuestro espíritu fue creado para la lucha, para la elevación. No fue creado para la inercia, para la inmovilidad. He ahí porque algunos espíritus han llegado a ser grandes, inspirados en el amor divino y en las bellezas creadas por Dios mismo. Recordar también, hermanos, dentro de esos espíritus hubo los que siendo grandes en sí, pero pequeños ante el infinito de Dios, quisieron virtud a su libre albedrío, desafiar los designios del Padre.
descendiendo por su propia voluntad a moradas y senderos creados por ellos, los cuales los apartaron del camino de perfección y de la casa de nuestro Padre. Ese acto fue su primera caída, su primera desobediencia, su primer error. Pueblo bendito, conocer lo siguiente: una sola imperfección desarmoniza con el amor divino, y sus resultados solo pueden evitarse volviendo al camino, al arrepentimiento definitivo y a la obediencia. Muchos espíritus volvieron arrepentidos y rendidos, llenos de dolor, pero también de esperanza, a pedirle al Padre que les purificase de aquellas faltas. Unos habían descendido movidos por la ambición, otros por la curiosidad. También conocer lo siguiente, pueblo bendito: el curioso es un intruso en el dominio ajeno, así como el desobediente es el más terrible enemigo de sí mismo. Mas aquellos que pronto volvieron al Padre en busca de perdón fueron recibidos por el amor perfecto. Sus vestiduras le fueron desmanchadas, sus amarguras borradas, y su luz volvió a brillar. Mas no todos regresaron mansos y arrepentidos de su primera desobediencia, de su primer acto de soberbia. No, hermanos. Muchos llegaron llenos de soberbia o de rencor, otros avergonzados y conociendo su culpabilidad. Quisieron justificar sus faltas ante mi Padre, y lejos de purificarse con el arrepentimiento y la enmienda, continuaron creando, ayudados por sus atributos, una vida alejada de las leyes de amor de su Padre, de nuestro Padre. Así esos seres cayeron en nuevos y desconocidos estados de vida. Al darse cuenta de que estaban dotados de grandes dones, de que tenían inteligencia y fuerza para crear por sí mismos, y creyendo ascender a cada paso, fueron cayendo lentamente hacia el abismo. Ahí crearon una vida artificial y permitieron que se desarrollara la violencia, el egoísmo, la necedad, lo absurdo y la ceguera espiritual. Y en cada paso que los alejaba más y más del sendero de justicia, aún así, la voz de mi Padre les llamaba diciendo: deteneos, volver a mí. En la conciencia vibraba su voz, exhortándoles a detenerse. Fuisteis libres y grandes, pero después os hicisteis misioneros de vuestras pasiones, degenerando espiritual y moralmente. Hoy vivís dentro de una vida material donde la violencia, el rechazo de los unos a los otros y la desarmonía prevalecen. Mientras que en el seno de Dios todo es perfección y armonía. Mi Padre lloró vuestra partida desde el instante en que dejaste la morada espiritual para ir a la tierra. Desde entonces ha sido las lágrimas de mi Padre y su sangre la que os ha perdonado vuestros pecados. Y su voz dulce y serena nos ha dejado de aconsejarnos, no nos ha dejado de aconsejarnos en vuestra jornada, en vuestro camino, en vuestra existencia. La sombra de mi Padre os ha seguido por los caminos, por todos los caminos. Mi Padre es quien en verdad os ha extrañado. Hermanos míos, vosotros no.
Porque cuando partiste os sentías fuertes y creías que ya no necesitabas de su apoyo. Vuestro camino fue libre albedrío. Vuestros sentidos se dilataron para aspirar y palpar cuanto os rodeaba. Y fue necesario que cayeses muy bajo para que volvieras a vuestros ojos. Nuevamente asime, Padre. Hasta entonces recordáis que tenías un Padre a cuya mesa os sentabas. Entonces llamaste a vuestro Padre y Señor. Mas antes el Señor ya os había llamado. Mi Padre estaba reclamando en su mesa vuestra presencia, hermano. Os había buscado como el Padre que vino a partir, que vio partir al pequeño, a su hijo, llevando la inocencia en su corazón y desconociendo el camino. Pueblo bendito de Israel, pregunto, ¿cómo os atrevéis a culpar a Dios de vuestras propias caídas, de vuestro dolor e imprudencia? ¿Acaso queréis culparlo por todo aquello que no viene de Él, sino que ha sido creado con vuestra propia voluntad? ¿Queréis por ventura recoger amor cuando habéis sembrado lo contrario, hermano mío? Mi Padre, pueblo bendito, os ha enseñado a vivir en paz, llevando una existencia sencilla, pura y elevada. Y vosotros insistís en vivir una constante guerra de odios, de materialismos e insanas ambiciones. Pedís a Dios casi siempre, sin saber lo que pedís. Mas vosotros nunca dais a Dios lo que Él os pide, y que es para vosotros mismos. Si os habéis envanecido y extraviado tanto de las cosas divinas, hermano, pregunto, ¿cómo pretendéis que Dios os dé lo que no sabéis pedir? ¿O que rija el universo conforme a vuestras ideas erróneas? Hermanos míos, en verdad os digo que el universo no existiría un instante si os dejara gobernarlo bajo vuestros caprichos humanos. Benditos sean, hermanos míos, esta ha sido la palabra de hoy. Benditos sean.